Hola estudiantes de primero medio, soy la profesora Camila Jiménez y hoy día vamos a revisar la guía número 9 que se titula Economía en el siglo XIX, la venta de trigo chileno en el mercado mundial. El objetivo de la guía y de la clase de hoy día es analizar mediante fuentes el auge del trigo chileno en el siglo XIX. Antes de ver la clase de hoy día vamos a repasar lo que estudiamos en la clase anterior. En la clase anterior vimos lo que eran los ciclos económicos, que estaban caracterizados por un periodo de inicio, desarrollo y fin. El periodo de inicio tiene que ver con la demanda externa, donde los países industrializados demandan específicas materias primas, y donde países como Chile se unieron a esta demanda externa, satisfaciendo las necesidades de los países industrializados. Entonces explotan el recurso demandado, viene un periodo de prosperidad económica y luego de eso se genera una competencia internacional por ser quien satisface la demanda externa de una materia prima del país industrializado. De este modo, al haber mayor competencia y además al agotar el recurso en el territorio, se disminuye la exportación de ese recurso natural y por tanto el ciclo se termina y el país, en este caso Chile, vuelve a empobrecerse debido a que no tienen otro aspecto económico sobre el cual sostenerse. Vimos que la respuesta que dio Chile fue a la demanda internacional de recursos naturales de Inglaterra como la plata, el carbón y el cobre. Y esto trajo como consecuencia que nuestro país desarrollara su economía mirando hacia afuera, o sea, satisfaciendo las necesidades de otros países y no viendo el desarrollo que podía planificar al interior de nuestro propio país. Esto trajo como consecuencia entonces la inestabilidad económica debido a la permanente crisis, ya que estos ciclos económicos se caracterizaron por ser de un breve periodo y Chile no desarrolló la industria. El ejemplo que estudiamos en la clase anterior tenía que ver con el salitre, ya que fue el ciclo económico más importante durante el siglo XIX, ya que este duró alrededor de 50 años. Vimos que también fue importante el salitre debido a las consecuencias que trajo para nuestro país. En primer lugar, impulsó la producción triguera, que es lo que vamos a estudiar hoy día en este video clase. Y por otra parte, también trajo riqueza fiscal, es decir, a través del cobro de impuestos, el Estado pudo invertir en obras públicas, en educación y en infraestructura, como por ejemplo la creación de escuelas, hospitales, museos, etc. También por otra parte se posibilitó el desarrollo de la industria, ya que se empezó a fomentar la construcción de ferrocarriles y de rutas que posibilitaran el transporte de los minerales que se estaban extrayendo. Y por otra parte tenemos un alto desarrollo demográfico, donde va a aumentar la población en las zonas urbanas mínimamente, ya que la mayor parte de la población sigue viviendo en el campo, pero además vamos a tener un alto crecimiento de población en el norte grande debido a la alta concentración de personas en los yacimientos mineros y en las salitreras. Pasando de lleno entonces al tema que nos convoca hoy, los ciclos cerealeros. Los ciclos de cereales, o sea, de trigo y avena, entre otros productos agrícolas, en Chile estuvieron determinados por la demanda de este producto en California, Estados Unidos, en el lugar que estoy indicando acá, y en la flechita negra en Australia. En ambos países coincidió que se encontraron yacimientos de oro en periodos muy semejantes, entre el 1848 y el 1855, y la población de estos lugares, tanto de Australia como de California, se abocó a concentrarse en los yacimientos del oro. Por lo tanto, fueron abandonando poco a poco los centros agrícolas donde se producía el alimento.
Esto trajo como consecuencia, además, al haber una alta producción de la extracción del oro, que llegaran altas cantidades de inmigrantes a estos lugares, lo cual provocó que hubiese una mayor demanda de alimentos que tanto California como Australia no podían satisfacer. Esto hizo que Chile ingresara a vender trigo preferentemente hacia estos países, ampliando sus campos de cultivo. Terrenos que antes estaban prácticamente abandonados, ahora se empezaron a utilizar en la producción del trigo. Pero, como ya hemos visto, este ciclo fue breve, de 1848 a 1855, o sea que no alcanzó siquiera a durar una década la alta demanda de este producto. ¿Por qué se terminó entonces el ciclo cerealero en Chile? Las causas fueron principalmente tres. En primer lugar, la poca tecnificación. En Chile, la explotación del trigo y en verdad de toda la agricultura se seguía realizando al igual como se hacía durante el periodo colonial, es decir, concentrando su fuerza en la explotación animal y en la explotación humana, es decir, no hubo inversión en maquinarias para poder explotar este producto. Por lo tanto, vamos a tener una economía bastante anticuada, por decirlo de alguna manera. Si bien hubo modernización en algunos aspectos, el sistema productivo se siguió caracterizando por ser de tipo tradicional y artesanal, o sea, casi todo estaba hecho preferentemente a mano, como lo podemos ver en esta imagen de la trilla, donde se separaba el trigo de sus semillas, la paja de la semilla se separaba a través del aplastamiento del trigo con el caballo. Y también a través del trabajo manual que se hacía con rastreras y otro tipo de herramientas. De esta manera, ¿va a haber una inversión en innovación? Sí, va a haber, pero se centró preferentemente en el transporte, es decir, en movilizar el trigo que se producía hacia los puertos que lo exportaban. Y también se enfocó la inversión tecnológica en ampliar los canales de regadío. También en crear nuevos caminos, abrir caminos. Tenemos que pensar que en Chile en este periodo no había muchos caminos de conectividad entre ciudades. Y también se introdujo maquinaria, pero maquinaria mínima, como por ejemplo la que se utilizó en el trabajo de los molinos. Otra de las causas de por qué terminó este ciclo cerealero, además de la poca tecnificación, fue el cultivo extensivo. Como consecuencia también de la poca tecnificación, el cultivo en Chile se plantaba mucho en terrenos muy amplios, en hectáreas, pero se obtenía muy poco producto en ese territorio. ¿Por qué seguía siendo rentable si es que la cosecha era mala? Seguía siendo rentable porque el cultivo era extenso, es decir, eran muchas las hectáreas que estaban cultivadas con trigo. Por lo tanto, de todas maneras, igual se obtenía una ganancia. Pero eso no quiere decir que se hayan aprovechado del todo las hectáreas que se estaban trabajando. Y por otra parte, tenemos como causa del fin de este ciclo cerealero la disminución del precio del trigo debido a la competencia mundial. Como ya les mencioné, al haber... No se los dije, se los digo ahora. Pero como siguió aumentando la demanda por parte de Australia y California por alimentos, ingresaron otros países en el mercado mundial como otros estados en Estados Unidos, Canadá y Argentina, que tenían mejor tecnificación y mejor inversión en la agricultura, por lo tanto vendían un producto de mejor calidad a menor precio. Y eso ya significó el fin definitivo de Chile como exportador de trigo.
¿Qué consecuencia trajo el fin de este ciclo cerealero? Que la producción de trigo se enfocó a abastecer la demanda de alimentos al interior de Chile, en las crecientes ciudades y en las pampas, o sea, en las salitreras. Las personas que migraban del campo a la ciudad, como ya no estaban produciendo su propio alimento, tenían necesidad de comprar comida. Y Chile, por lo tanto, continuó trabajando el trigo, pero ya no para exportarlo, sino que para los mercados internos. Y veamos entonces un ejercicio que tenían ustedes en su guía. Dice, actividad. Analiza mediante fuentes el auge del trigo chileno en el siglo XIX. Sigue los pasos. Paso 1. Recordemos que el paso 1 siempre tiene que ver con identificar el objetivo de la actividad. Entonces dice, paso 1. ¿Qué debe realizar en esta actividad? La respuesta es lo mismo que dice el objetivo de la actividad. Analizar mediante fuentes el auge del trigo chileno en el siglo XIX. Paso 2. Identifica la fuente de información. En el paso 2 yo ya empiezo a leer la fuente. Leo el título, dice gráfico 2, exportación de trigo a California, y me voy directamente a la cita de la fuente. Cáceres Juan, 2013, una vieja y olvidada relación económica, el trigo chileno en el Perú, siglo XVIII-XIX. Si yo veo que la fuente es del año 2013, o sea, pleno siglo XXI, y veo que está hablando del siglo XVIII, con ese dato yo ya sé que es una fuente secundaria, porque es de un autor, de un escritor del presente que está hablando de hace 2 siglos atrás. Luego observo el contenido de la fuente, veo que dice quintales métricos y que aparecen los años y la cantidad de quintales que se exportaban hacia California. Veo el gráfico y veo datos evidentes. En el año en que más se exportó fue en 1850, en el año que menos se exportó fue en 1848 y 1855, años que coinciden con el inicio y con el fin del ciclo agrícola. Empiezo a completar entonces las preguntas de la fuente 2, del paso 2. Año de la fuente, 2013. Eso siempre lo saco de la cita. ¿En qué siglo? Si sé que el año es 2013, el siglo es el 21. Tipo de fuente, secundaria. Sé que es secundaria porque lo escribió un autor del presente hablando de la historia de hace 2 siglos atrás. La fuente entrega información sobre la exportación de trigo a California. ¿Y de dónde saco esa información? Del título. ¿En qué año comenzó el despliegue del ciclo salitrero, del ciclo del trigo? Y lo veo acá, fue en el año 1848. ¿Por qué razón se explica este comportamiento? Se explica porque en ese mismo periodo empezó la fiebre del oro en California. ¿En qué año se produce la mayor cantidad de exportación? Ya lo identificamos, es la barra más larga, 1850, donde se exportaron más de 250.000 quintales métricos de trigo. ¿Qué razón explica este comportamiento? El aumento de la demanda en California debido a la gran cantidad de inmigrantes que llegó al lugar. ¿En qué año descienden las exportaciones de trigo? Caen definitivamente ya en 1855. ¿Qué razón explica este fenómeno? Lo que les había comentado. Aparece Estados Unidos, Canadá y Argentina como mejores proveedores de trigo con un producto de mayor calidad y a menor precio. ¿Qué aprendimos entonces en la clase de hoy? Primero, respondemos a esta pregunta. ¿En qué contexto se dio inicio al ciclo cerealero en el siglo XIX? En primer lugar, la economía chilena estaba basada en el desarrollo hacia afuera, es decir, estaba enfocada a satisfacer la demanda de los países industrializados. Por otra parte, tanto en California como en Australia se da inicio a la fiebre del oro, es decir, se encuentra oro. Y la población de estos países se va a enfocar a trabajar
ese mineral y no a producir alimentos, por lo cual se genera una oportunidad para Chile de vender trigo. ¿Por qué terminó el ciclo cerealero? Por la poca tecnificación, por el cultivo extensivo y por la disminución del precio del trigo debido a la alta competencia mundial. ¿Qué consecuencias tuvo el fin del ciclo cerealero? Trajo como consecuencia que Chile se abocó a abastecer a las principales ciudades chilenas y los centros mineros como las salitreras. Lo mismo entonces, mientras más desarrollo urbano hay, más demanda de alimentos va a haber. Y Chile entonces aprovechó esa oportunidad para darle continuidad a la explotación del trigo, no exportándolo, pero sí satisfaciendo la demanda interna. Espero que se encuentren bien, estudiantes. Cualquier duda me escriben a mi correo. Saludos.